Muy buenos días. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones les da la más cordial de la bienvenida a esta Dirección de Bienestar Integral de la Secretaría de Bienestar del Estado de Tlaxcala, donde en unos momentos más seremos testigos de la conferencia magistral denominada La Discapacidad, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos? Esto en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta conferencia tiene el propósito de promover acciones encaminadas a la difusión de herramientas en materia electoral como orientación, asesoría y representación jurídica para el fortalecimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Les presento a quienes nos acompañan esta mañana. La licenciada Benel Espinosa Cruz, directora de Bienestar Integral de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala, a quien le agradecemos que nos reciba esta mañana. Nos acompaña la licenciada Erika Periáñez Rodríguez. Ella preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. También nos acompaña la licenciada Janet Cervantes Aguatsi, consejera electoral e integrante de esta comisión. El consejero electoral licenciado Edgar Alfonso Aldave Aguilar, integrante también de esta comisión. La consejera electoral doctora Ana Karen Rojas Cuautle. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala. Y desde luego le damos la bienvenida a este lugar al maestro Carlos Francisco López Reina, defensor público de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos impartirá esta conferencia magistral. Saludo entre el público a la doctora Giovanni Pérez, consejera consultiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Saludo a las y los jóvenes de la Asociación de Sordos de MEC. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos muy afectuosamente a Adriana Tecpazartillo. Ella es joven integrante del Parlamento Juvenil de Tlaxcala e integrante de esta comunidad sorda. Bienvenida. Asimismo, saludamos a las diversas representaciones de los ayuntamientos que nos acompañan y desde luego a todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Benel Espinosa Cruz, directora de Bienestar Integral de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala, quien nos brindará un mensaje. Buenos días a todo el presidio. Bienvenidos sean todos a este magno evento que nos coordinamos entre el ITE, la Secretaría de Bienestar y pues con este espacio. Estos son espacios que creamos para cada uno de ustedes con el fin de que ustedes tengan más información. Recuerden que la información es poder y ese es el objetivo de nosotros, empoderar a todos los que podamos desde donde estamos para que hagamos lo mejor que podamos con lo que hacemos. Muchísimas gracias, bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos a cada uno de ustedes también para que el día de hoy sea de gran provecho, de gran conocimiento para todos nosotros y pues bueno, no me queda nada más que agradecer esta invitación y pues que este evento sea benéfico para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Benel Espinosa Cruz. Ahora cederé el uso de la palabra a la consejera electoral, la licenciada Janet Cervantes Aguatsi, quien a nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones nos brindará un mensaje. Muy buen día
tengan todos los presentes, los saludo con mucho gusto. También saludo con mucho gusto a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. A nombre de consejeras y consejeros electorales, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un honor para nosotros contar con su distinguida presencia. Saludo con mucho gusto a todo el presidium, al doctor Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Benel Espinosa Cruz, muchísimas gracias, y por supuesto a los representantes de los ayuntamientos y a las representaciones de los partidos políticos que este día también nos acompañan. Pues saludo con gratitud al maestro Carlos Francisco López Reina, defensor de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será el encargado de impartir esta conferencia magistral. Maestro, sea bienvenido a Tlaxcala. Asimismo, saludo y agradezco especialmente a la licenciada Benel Espinosa Cruz, directora de Bienestar Integral de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, por otorgarnos todas las facilidades para llevar a cabo este evento en este bonito lugar. Muchas gracias, licenciada, de verdad, por todas las facilidades. Gracias. Para nosotros siempre es un gusto estar aquí con todas y con todos. La última vez que nos vimos en este espacio fue justamente en la consulta con discapacidad para la implementación de acciones afirmativas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. La conmemoración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamada en 1992 durante la Asamblea General de la ONU. El objetivo de esta conmemoración es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como generar conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Las personas con discapacidad enfrentan todos los días diversas barreras, las cuales pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones. En el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones efectuamos acciones en favor de las personas con discapacidad para efecto de cortar las brechas de desigualdad. Por ello, en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario de 2024, implementamos acciones afirmativas con el propósito de garantizar la postulación y el acceso a los cargos de elección popular de las personas con discapacidad y con ello efectivo el ejercicio de sus derechos político-electorales. La conferencia de hoy nos brinda la oportunidad de explorar los avances y desafíos en la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad. Agradecemos a nuestro ponente por compartirnos en esta conferencia magistral su experiencia y conocimientos. Estamos seguros que su intervención nos enriquecerá y ampliará nuestro panorama, siempre buscando ser una sociedad más incluyente y solidaria. Nuevamente agradezco su interés para reflexionar sobre este tema tan importante y relevante. Muchas gracias. Agradezco las palabras de la consejera electoral, licenciada Janet Cervantes Aguazzi. Ahora quiero pedir un aplauso para recibir a la licenciada Maricruz Empualteca Ramos. Ella viene en representación del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el doctor Miguel Navas Uchitiotzi. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues sin mayor preámbulo vamos a dar paso ya al desarrollo de esta conferencia. Para ello pido a nuestros invitados, a los consejeros electorales, que nos acompañen tomando un lugar entre el público. Ya vamos a ceder el uso de la voz al conferencista, pero previamente a la consejera electoral, licenciada Erika Periáñez Rodríguez, quien hará la presentación de nuestro conferencista. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia y participación en esta actividad que tiene como propósito brindar información para que ustedes puedan participar en la actividad política del Estado.
Ya lo decía mi compañera, la consejera Janet, que estuvimos con ustedes platicándoles cómo pensábamos en ese momento generar espacios para que personas con discapacidad pudieran participar en candidaturas y acceder a cargos también de representación. Hoy en día tenemos ya personas con discapacidad en espacios públicos y eso nos da mucho gusto, y la oportunidad que hoy nos dan pues es seguir impartiendo este tipo de información para que si alguna o alguno de ustedes le gusta la política, tiene interés en esta actividad, pues sepa que hay instituciones que velamos por estos derechos. Y hoy nos acompaña el maestro Carlos Francisco López Reina, a quien le doy la bienvenida. Él es originario de Empalme, Sonora, es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y en Derecho Electoral por la Universidad también de Guadalajara. Es candidato a doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y el Estado. Asimismo, ha cursado diversos diplomados y especializaciones en Derecho del Trabajo, Derechos Humanos, Amparo y Género. En el ámbito profesional se ha desempeñado como abogado postulante y servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cargos de secretario, actuario, secretario auxiliar, secretario particular de magistrado regional, secretario técnico regional, secretario de estudio y cuenta regional y actualmente es defensor público electoral. Pues él nos va a estar compartiendo sus conocimientos en materia político-electoral. Al final vamos a hacer un diálogo, preguntas, inquietudes que ustedes tengan con toda confianza. Nada más levantan la mano y nos acercamos para que puedan externar sus dudas, sus inquietudes o cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Pues le voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Agradezco por la invitación al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y sobre todo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, porque como dicen, yo siempre tengo una frase muy presente: no podemos saber lo que no conocemos y no podemos ambicionar lo que no vemos. ¿Por qué les digo estas frases? Porque a lo largo de esta charla que vamos a tener ahorita, vamos a ir viendo cómo podemos ejercer nuestros derechos, pero muchos se preguntarán, ¿y por qué solo nos hablan de derechos en materia político-electoral o por qué les voy a hablar? Y ahorita van a ser una de las cuestiones que voy a abordar a lo largo de estos minutos que vamos a tener la charla. La charla, hace unos días que me hicieron el favor de invitarme del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, preguntaban qué nombre o qué título íbamos a poner o cuál iba a ser su denominación. Les digo, vamos a ponerle de título, ¿sí?, discapacidad, cómo estamos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos? Para poder platicar y analizar cuáles son los recursos jurídicos que tenemos en la actualidad para el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y hacia dónde vamos, cuál es el objetivo principal. Y para ya no dar tantas vueltas, vamos a entrar en materia, como decimos comúnmente los abogados cuando vamos a iniciar una charla, ¿no? La realidad es que más que ponerle un título a una conferencia, como se denominó y demás, yo siempre trato de que sea una charla. ¿Por qué? Porque me gusta tener el acercamiento, la cercanía para poder conocer las cosas realmente desde su origen, para poder definir un camino, una ruta y trazar un fin. En este tema de la discapacidad, pues todos los días lo podemos escuchar el concepto: discapacidad, medios de comunicación, plática, charlas, políticas públicas, pero realmente estamos conscientes, o toda la sociedad está consciente de lo que es la discapacidad. Podríamos escuchar el concepto, el término que nos dice la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, que nos dice que es la condición de una persona, las limitaciones que tiene la consecuencia de las limitaciones y deficiencias que tiene una persona, ¿sí? Este es el concepto, palabras más, palabras menos, que nos establece la ley, pero realmente lo sabemos y lo percibimos. Ahí es donde sí me gustaría detenerme. ¿Para qué? Para poder iniciar desde cuáles son esas herramientas que nosotros podemos tener para poder
acceder a nuestros derechos político-electorales. En primer término, pues sabemos que existe una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y con motivo de esta convención y un tratado suscrito por el Estado mexicano, se genera con posterioridad la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y derivado de esta ley se implementan algunas herramientas o mecanismos para realmente que las personas que se encuentran en una condición de discapacidad puedan hacer efectivos sus derechos. ¿Cuáles derechos? Todo tipo de derechos que estén reconocidos en cualquier ordenamiento jurídico. Y en esos términos, con tal motivo, pues vamos a encontrar que de esta ley se derivan dos obligaciones principales. Una, la obligación de regular en todas las materias y áreas del derecho disposiciones que prevalezcan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad, y dos, la de implementar mecanismos para que puedan acceder a estos derechos, lo que conocemos comúnmente como ajustes razonables, es decir, ¿qué deben de implementar las autoridades para que nosotros, ustedes, puedan tener un pleno acceso a todos esos tipos de derechos y a todos los mecanismos que establece la ley? Luego, estos ajustes también no nada más van a ser en los dispositivos legales, es decir, no nada más va a estar contenidos en los artículos que integran alguna ley, algún reglamento o alguna circular. Muchas gracias. Sino que también se deben de realizar esos ajustes, pero en todos y cada uno de los procedimientos jurisdiccionales en los cuales una persona con discapacidad sea parte. Esto es un tema, pero de los más importantes y que deben de ser de privilegio y preeminencia por parte de todas las autoridades. Ya con estas herramientas y con motivo de estas disposiciones que les estoy platicando, se empezaron a ver que dentro de la sociedad la realidad es que la participación de las diferentes personas que integran los grupos históricamente discriminados o que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, pues no estaban participando plenamente en el ejercicio de muchos de sus derechos. Entre ellos, derecho a la salud, derecho a la educación, a una vida libre de violencia, derechos en materia político-electoral, derechos civiles, entre otros. Entonces, el legislador observó estas situaciones y empezó a regular en diversas materias. Y con tal motivo se empezaron a crear otras disposiciones para tutelar todos los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, todavía existía una cierta limitante, o la sociedad, aún sabiendo de la condición, no estaba dispuesta todavía a implementar determinados mecanismos para hacer efectiva esta participación. Con ese motivo se empezaron a generar una serie de cantidades de mecanismos de impugnación ante las diferentes autoridades jurisdiccionales de la República. Primero, juzgados de distrito, tribunales colegiados y asuntos que inclusive llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia empezó a analizar estos asuntos y consideró que las personas que son integrantes de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad debían de tener una protección reforzada y debería de garantizarse el acceso a la justicia. Se viene posteriormente la reforma constitucional al artículo 1 del año del 2011, en el cual ya se contempla la aplicación, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos. Y dentro de esta reforma al artículo 1, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una consideración y dice: a ver, yo veo que existen personas con diferentes condiciones, personas con discapacidad, personas indígenas, personas que se encuentran en situación de prisión preventiva, personas mexicanos residentes en el extranjero, pero que pretenden ejercer sus derechos en México, ¿sí? Mujeres que se encuentran en una situación de violencia, que se les genera violencia, ¿sí? Personas adultos mayores, niños, niñas y adolescentes,
personas jóvenes, y entonces lo denominó, al no tener todavía muy claro cuál era la condición de cada uno de estos grupos, los denomina dentro de un concepto que conocemos como categorías sospechosas. ¿Por qué categorías sospechosas? Porque cada uno de estos grupos tenía una condición especial, ¿sí? Posteriormente, después de esta reforma, diversos órganos jurisdiccionales, es decir, tribunales, empiezan a conocer y reconocer los derechos de los integrantes de estos grupos, y con tal motivo se empiezan a emitir sentencias para la salvaguardia de los derechos de los diversos grupos, entre estos el de las personas con discapacidad. Y así fuimos transitando por un tiempo. Sin embargo, pasaba una situación muy peculiar. En el momento del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de votar y de ser votado, no se habían implementado prácticas, ni se había generado ni promocionado la participación de estas personas. Sabemos que sí participaban, pero participaban de una manera muy dispar, no en las mismas condiciones. Por ejemplo, si recordamos, uno de los primeros o el primer candidato emblemático de personas con discapacidad fue un candidato, Gilberto Rincón Gallardo, ¿sí?, que logró participar en algunas elecciones para cargos de elección popular, pero era muy limitada la participación. Por tal motivo, los institutos electorales empiezan a observar esa situación, y ante la falta de una ley que garantice la participación de los diferentes grupos, implementa un mecanismo que está contemplado en diversos instrumentos internacionales e inclusive en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, que se llama estos mecanismos las acciones afirmativas, que son unas medidas que ahora su denominación o sus sinónimos son un tanto sugerentes. ¿Por qué? Porque estas medidas se les conocen de diferentes maneras: acciones afirmativas, medidas de discriminación positiva en lugar de discriminación negativa, discriminación positiva, es decir, son esas medidas que se implementan para propiciar la participación de las personas, en este caso, personas con discapacidad, ¿sí? La primera, o los primeros ejercicios que se dan para la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos a votar, lo vamos a encontrar por el año 2017, en el cual el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo para el registro de las candidaturas a los partidos políticos y coaliciones, en el cual obliga a los partidos políticos, a las coaliciones, a que registren candidaturas de un grupo en particular. Fue la primera vez que se implementan acciones afirmativas y fue para personas indígenas. Eso fue en el año del 2017. Ante este acuerdo, evidentemente muchos partidos políticos no estaban de acuerdo con esta implementación de acciones afirmativas, porque se les estaba obligando que registraran en determinados distritos electorales a personas de este grupo históricamente discriminado, es decir, indígenas. Se inconforman y el asunto llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual, en un recurso de apelación, que era el recurso de apelación 726 del 2017, se inconforman por la implementación y la manera en la cual se les está obligando a que registren candidatos. En aquel momento únicamente se estaba obligando a los partidos que registraran en 12 distritos electorales. Sin embargo, aquí sale una situación muy peculiar. La Sala Superior, al resolver el asunto, determina que no únicamente eran 12 distritos electorales, sino que deben de ser 13 distritos electorales. Agrega uno más, que fue el distrito 7 de San Luis Potosí, con cabecera de Tamazunchale. Transita este proceso electoral, se logran candidaturas indígenas y se pasa al siguiente proceso electoral. Pero en este ínter se advierte que también hay participación muy reducida
de otros grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados. ¿Por qué? Porque nada más se habían implementado acciones afirmativas para indígenas. Pero ¿qué pasaba con las personas con discapacidad? ¿Qué pasaba con las personas de la diversidad sexual? ¿Qué pasaba con las personas mexicanos residentes en el extranjero? Porque bien o mal, nunca, o es una peculiaridad que tenemos la mayoría de mexicanos. Ya por ahí alguna cantante lo decía, ¿no? En una frase, los mexicanos nacemos donde queremos, nos vamos, pero siempre regresamos. Y aunque no seas físicamente, siempre estamos pensando en México, ¿no? Nunca perdemos ese vínculo con México. Entonces, se dan cuenta que existen otros grupos y los mismos grupos se van organizando y empiezan a hacer peticiones al Instituto Nacional Electoral para que también los considere dentro de las acciones afirmativas. Se implementan acciones afirmativas en el año del 2021 y se amplían los grupos para la participación. Se viene el 2023, el proceso 2023-2024 que acaba de concluir y surge una situación similar. Sin embargo, surge una problemática muy especial. ¿Cuál es? Que nos empezamos a dar cuenta que aún y con la buena voluntad y el afán de las autoridades electorales porque participen personas de los diferentes grupos, el registro de las candidaturas no lo hacen en condiciones idóneas. ¿Por qué? Porque estas medidas, lo que se busca o lo que se pretende propiciar es que participen personas de estos grupos para que tengan una representatividad en los órganos legislativos o los órganos de gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa? Llegan a ocupar estos cargos de elección popular personas que ni tienen la empatía y en ocasiones, que es lo más grave, no se encuentran en la condición hacia la cual va dirigida la acción afirmativa. ¿Por qué? ¿Cuántas ocasiones no hemos visto o escuchado? Personas que únicamente se reconocen como indígenas para obtener una candidatura, un cargo de elección popular y ocupar la cuota que tiene el partido la obligación de cubrirla. ¿Cuántas ocasiones, no escuchamos que la misma situación acontece con personas con discapacidad? ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado, y aquí nos ha pasado en varias ocasiones en el vecino estado de Puebla, en el cual candidatos supuestamente mexicanos residentes en el extranjero y que en su vida han salido de territorio nacional, que no residen allá, ¿sí? Esta situación pues ha provocado que no participen las personas a quienes van dirigidas estas acciones. Y esta situación la hemos conocido como una usurpación a la identidad de los diferentes grupos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en lugar de propiciar la participación, lo único que se está tratando es de cumplir requisitos de una manera formal, pero que al final no van a cumplir con el objetivo que tienen las acciones afirmativas, que es que participen las personas con una discapacidad o personas indígenas o mexicanos residentes en el extranjero, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones empezaron a generar una gran efervescencia y preocupación tanto a las autoridades como a los integrantes de los diferentes grupos. ¿Por qué? Porque si la acción va dirigida para mí, ¿por qué la va a ejercer o la va a ocupar una persona que no forma parte ni me representa? Que eso creo que ha sido el clamor mayor o el reclamo superior que han tenido todos estos grupos, el de yo quiero que si realmente va a ocupar un escaño o una posición, un cargo público en representación o ostentándose en una acción afirmativa de una persona, vamos poniéndolo en este caso, de una persona con discapacidad, pues que sea realmente quien ocupe
ese cargo una persona con la condición. Y en la generalidad, desafortunadamente, no ha sucedido. ¿Qué pasa? Esto fue por el lado de las autoridades administrativas electorales para propiciar la participación. Por el otro lado, ¿qué se generó? Por el lado del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque toda esa serie de cuestiones que les estoy comentando también han repercutido y han recaído en los tribunales, principalmente en los tribunales electorales. ¿Y qué se tiene que hacer? Y ahora vamos ahora sí como pasar de una hoja a la otra, lo que les decía, implementar esos mecanismos de protección. Por un lado, las autoridades administrativas electorales, es decir, lo que conocemos como institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral y los de las 32 entidades federativas, están haciendo su trabajo, como lo hemos visto, a través de las acciones afirmativas ante la falta de legislación al respecto. Por el otro lado, por parte del Poder Judicial, ¿qué se ha hecho o qué se ha planteado para proteger estas medidas? En primer lugar, pues obviamente se han emitido una gran cantidad de sentencias en las cuales se ha privilegiado garantizar los derechos de todos los grupos históricamente discriminados. Pero no nada más se quedaron en esto. ¿Por qué? Porque obviamente si es un poder judicial, lo que pretende ese poder judicial es que todas las personas puedan acceder plenamente a la justicia. Y para poder acceder plenamente a la justicia, ¿qué necesito? Pues obviamente muchas herramientas para yo poder allegarme a ellas. Primero, asesoría, que es la básica, ¿no? Segundo, medios y mecanismos. Por el lado de la asesoría, ¿qué se hizo? En el Poder Judicial de la Federación, en general, existe el Instituto Federal de la Defensoría Pública, pero únicamente ve asuntos en determinadas materias. Sin embargo, en el lado de la justicia electoral, no fue sino hasta el año del 2016 en el cual se creó en su momento la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que únicamente prestaba los servicios precisamente a personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, estaba un poquito limitada en su ámbito de acción. Por tal motivo, en el año del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral se da cuenta de esta situación y considera que es necesario ampliar los grupos de atención para poder prestar los diferentes servicios de asesoría y que todas las personas de grupos históricamente discriminados puedan acceder a la justicia. Y modifica esta defensoría y crea la Defensoría Pública Electoral, es decir, elimina el nombre de para pueblos y comunidades indígenas, pero en sus atribuciones aumenta los grupos para la prestación de los servicios y obviamente aumenta estos servicios. ¿Por qué? Porque de ser únicamente la Defensoría para pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, se aumenta los grupos también personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas en situación de prisión preventiva, mexicanos residentes en el extranjero, juventudes, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, como ven, se amplía el espectro de atención y se agregan servicios que se pueden prestar. ¿Por qué? Porque los servicios ahora se constituyen en 4 servicios fundamentales cuando ustedes pretendan acceder a la justicia electoral. Es decir, si cada una de las personas que están aquí pretendiera ejercer un derecho político electoral, ya sea el de votar o el de ser votado, puede solicitar los servicios. ¿Y cómo son estos derechos de votar y ser votados? Bueno, el de votar, pues yo creo que la gran mayoría lo hemos ejercido cada vez que vamos a elegir a alguno de nuestros representantes y acudimos a una casilla. Sin embargo, el de ser votado son que yo pueda participar al cargo y que las personas voten por mí, es decir, que un partido político me postule para un cargo de elección popular, o una coalición, o en su caso, como una candidatura independiente. Entonces, para poder lograr ejercer estos 2 tipos de derecho,
pues se vio que se necesitaba obviamente alguien que apoyara y representara a estos grupos. Y entonces se aumentan los servicios, que en la actualidad la Defensoría Pública Electoral, que es el órgano en el cual su servidor presta los servicios, tenemos 4 tipos de servicios, que son la defensa electoral, la asesoría electoral, la asesoría jurídica, perdón, la representación jurídica, la asesoría jurídica, la coadyuvancia para la mediación y la orientación. ¿En qué consisten? Estos servicios se buscó en la medida de lo posible que pudiera atender cualquier tipo de necesidad de las personas cuando quisieran acceder a la justicia. Es decir, el de representación jurídica es cuando una persona pretende interponer un juicio o comparecer a un juicio ante alguna de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la actualidad son 7, 5 salas regionales, una sala regional especializada y la sala superior. El servicio de asesoría jurídica a lo mejor podría ser el que tiene mayor amplitud en la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque en este se asesora y se apoya a las personas para que puedan comparecer ante las diferentes autoridades electorales, es decir, autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales. ¿Qué es esto? Los institutos electorales y propiamente los tribunales electorales. El servicio de coadyuvancia para la mediación es un servicio muy específico porque este únicamente se presta en los casos en los que la ley prevé servicios de mediación, y en esto, en la actualidad únicamente está establecido en 2 estados, en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, a través de lineamientos y reglamentos internos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Y por último, es el servicio de orientación, y en este es un servicio que se presta porque a veces las personas pues no tenemos la obligación de saber ni conocer de todos, y en ocasiones si escuchamos una defensoría, pues yo digo voy para que me defiendan, ¿no? Pero a lo mejor no es propiamente mi problema o mi situación, una situación en la materia electoral. Sin embargo, aún no siendo electoral, en este servicio lo que se debe de hacer es orientar diciendo o asesorando a las personas de hacia dónde tienen que ir y ante qué autoridad tienen que comparecer. Entonces, esto es lo que se ha ido caminando. Ya vimos por el lado de las autoridades administrativas electorales y por el lado jurisdiccional, los tribunales electorales. Hasta aquí es lo que hemos llevado en estos momentos. Pero ¿qué más se ha tratado o se ha tenido que realizar? También las autoridades deben de procurar y atender que todas las personas podemos tener una condición particular. En ocasiones podemos tener una discapacidad sensorial, mental, intelectual o motriz. Y para que las personas plenamente podamos o puedan ejercer los derechos, deben de atender a cada una de estas condiciones. Y entonces, cuando se tenga que acudir a alguna de las instancias electorales, estas autoridades deberán de implementar mecanismos que se conocen como ajustes al procedimiento para que puedan acceder plenamente a esos servicios. Es decir, si yo voy y promuevo un juicio y yo tengo alguna discapacidad, se deberán de realizar todos estos ajustes para que yo no tenga problema y pueda acceder plenamente a la justicia. Entonces, esto es, y por eso tratamos de titular la plática del día de hoy de ¿qué tenemos? Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Hacia dónde vamos? Lo podríamos terminar en 2 segundos con una sola palabra: hacia la igualdad. ¿Por qué? Podríamos platicar horas, podríamos dormirnos, volvernos a despertar y estar escuchando cosas, pero la realidad es la siguiente. Digo, desde mi perspectiva, y yo creo que la mayoría siempre es lo que buscamos. Un principio que está contemplado en el artículo 1 de la Constitución, el principio a la igualdad. ¿Qué es esto? Que todos tengamos un trato y que ese trato también se nos dé atendiendo a nuestra condición.
¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos susceptibles de poder estar en algún momento en una condición particular. Sin embargo, tenemos el derecho a poder ejercer cualquier tipo de derechos atendiendo y desde la perspectiva de nuestra condición. Por tal motivo, ¿qué es lo que se pretende y hacia dónde vamos? Que realmente en un momento dado se pueda acceder a esta igualdad. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, siempre vamos a ver que se escucha mucho el término, la igualdad, pero en el momento que pretendemos realizar cualquier tipo de actividad, vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Y precisamente es lo que se debe o se propone o se pretende llegar a una igualdad. ¿Por qué? Porque ahí viene una parte que a lo mejor muchos no nos gusta escuchar, pero tenemos dos grandes situaciones, no nada más en México, en todo el mundo, que la igualdad a la fecha únicamente se ha procurado una igualdad formal y no una igualdad material o sustantiva. ¿Qué es esto? Que la igualdad la vamos a encontrar en muchas leyes, en muchos ordenamientos, en muchas determinaciones. Sin embargo, en el momento, ahora sí, con esta frase coloquial, de echarla a andar, no es la misma situación, ¿sí? A mí me dicen, se va a implementar esta medida, ¿y cómo la vas a implementar? No, lo vamos a hacer de tal o cual manera. Sin embargo, en el momento, ahí es donde ya vamos a encontrar que podemos tener muchas formalidades, muchas legislaciones, muchas disposiciones, sin embargo, materialmente, ¿cómo se van a lograr ejercer estas disposiciones? Y precisamente yo creo que es el objetivo, y estoy convencido que el objetivo final de todas las acciones, de todas las instituciones y de todas las autoridades y órganos públicos o de interés públicos es llegar en un momento dado a obtener la igualdad. Porque ¿cómo nos resultaría este mundo si todos pudiéramos acceder a cualquier tipo de actividad en una condición de igualdad? Y por eso al inicio de esta charla les dije, no podemos ambicionar o pretender lo que no conocemos y no podemos saber lo que no vemos. Precisamente por eso le hice esta mención y por eso tampoco me gusta mucho el atril, la verdad es que en ocasiones, ¿por qué? Porque yo creo y estoy, les digo, plenamente convencido que lo que debemos o en algún momento tenemos que aspirar de manera indefectible es a lograr esa igualdad. El camino es muy largo, el camino ha sido tortuoso, se los digo y lo reconozco porque dentro de mi actividad pues me toca tener mucho contacto con todo tipo de autoridades en el ámbito electoral, no es fácil, sin embargo, creo que han ido dando avances de una manera muy significativa, a diferencia de lo que podemos encontrar en muchos lugares del mundo. Aún y cuando todavía tenemos nuestras limitaciones aquí en México, la realidad es que creo que vamos por un buen camino. ¿Por qué? Porque para poder lograr esa igualdad, lo primero que tenemos es que apreciar esas desigualdades para poderlas hacer a un lado. Entonces, por ese motivo, más de la charla, más de cualquier conferencia, más que cualquier discurso, lo que yo pretendía era tener esa cercanía, o es mi pretensión. ¿Para qué? Para conocer, para poder en primer lugar a través de mi charla transmitirles lo que tenemos, lo que podemos utilizar para el ejercicio de nuestros derechos y lo que todavía nos hace falta. Yo lo dejaría hasta aquí, esta charla, les agradezco muchísimo y pues créanme que es un gusto para mí, un honor, y agradezco muchísimo a todos los consejeros, a todas las personas que formaron parte del presidium conmigo y que tuvieron la amabilidad de invitarme. ¿Por qué? Porque creo que la mejor o la única manera de la cual podemos nosotros
lograr un cambio y un cambio efectivo es precisamente conocer. Si ahorita alguna persona tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, por favor, hágamelo saber, porque créanme que son las cosas que a nosotros nos nutren y nos ayudan para ir mejorando poco a poco. Les agradezco muchísimo, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias por este mensaje y esta información, y aprovecharíamos este espacio por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que querramos hacerle al maestro, pues es el momento, o alguna inquietud que ustedes tengan. ¿Sí? A ver, por acá. Ajá. Con Sayo. Sí, dice, desde hace muchos años, la verdad es que no se nos ha dado atención y apertura a las personas con discapacidad. Creo que esta es la primera vez en el proceso que pasó que nos brindaron esa atención para participar, esa oportunidad. Creo que vamos mejorando, pero creo que sí se da mucha usurpación. Hay mucha subrepresentación. La verdad es que nosotras, las personas con discapacidad, estamos cansadas de eso. Creo que debe de haber mejores mecanismos para que de verdad seamos nosotros los representantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con este comentario que nos hace, yo creo que es el reclamo reiterado de todos los grupos, pero pues como ven, a lo mejor podríamos pensar que vamos con pequeños pasos, sin embargo, se ha logrado un avance. ¿Por qué? El primer avance es considérenme, tómenme en cuenta y sobre todo permítanme participar. ¿Por qué? Porque aquí debemos de partir de un concepto o de una palabra que hace la pequeña o gran diferencia. Todos somos personas y todos gozamos y debemos ejercer los derechos en las mismas condiciones. Desafortunadamente, existen ciertas situaciones que nos llevan hacia otros fines y objetivos. Y mucho de esto parte de realmente no saber o no conocer qué es lo que pretendemos. ¿Por qué? El tema de la discapacidad, si yo les dijera que nos han tocado los casos más extremos conocer y tener que asesorar a personas con discapacidad o a personas indígenas, en los casos más extremos por situaciones de discapacidad. Por ejemplo, personas que pretendieran obtener el registro de una candidatura argumentando una constancia por miopía o hipermetropía para una discapacidad. Personas que a lo mejor en este momento son diagnosticadas con alguna enfermedad progresiva, pero que de este momento no le produce propiamente la discapacidad, sino es una condición que en su momento le será discapacitante. Personas que por el simple hecho de haber tenido una fractura y el estar utilizando muletas, pretenden usurpar esta condición. Y aquí yo creo que sí hay que separar muy bien estas situaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tener una discapacidad a una condición discapacitante. A cualquiera nos puede pasar tener una condición discapacitante, me caigo, me fracturo una pierna, a lo mejor durante 5 días, 15 días, 21 días, 2 meses, 3 meses, en lo que logro sanar esa lesión, voy a estar en una situación particular, pero con posterioridad esta condición se va a desvanecer. Sin embargo, eso es precisamente, y por eso a lo mejor dirán, ¿por qué a veces o empecé la plática con algunas frases aisladas, con algunas cuestiones? Porque siempre nos va a llevar a esta situación. La ley es muy específica cuando
describe o menciona el concepto de discapacidad. Y nos habla de una situación que me genera una limitación o deficiencia, ¿sí? Pero ¿cómo nos dice la ley? Es la consecuencia, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que sí sería muy, pues la verdad, muy benéfico o muy favorable que se empezaran a establecer ciertos criterios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la actualidad y lo que pudimos apreciar en el proceso electoral pasado fueron indebidamente estas usurpaciones. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas que se implementaron y que también se implementaron aquí en Tlaxcala iban dirigidas a personas con una limitante, ¿sí?, o una deficiencia, pero que era una consecuencia de una situación y no era algo momentáneo. Vimos el caso que fue muy sonado y salió en las noticias inclusive a nivel nacional de una persona que aparentemente había sido diagnosticada con esclerosis múltiple y pretendió obtener o más bien obtuvo la candidatura como persona con discapacidad por esta esclerosis. Sin embargo, únicamente estaba diagnosticada, pero su condición en el momento del registro y a la elección no le producía ninguna deficiencia ni limitación. Por tal motivo, a esta persona se le revocó la candidatura. Fue un caso bastante sonado, no sé si les tocó escucharlo. ¿Pero por qué? Cuando llegue este asunto a un tribunal electoral local y después a una sala regional del tribunal electoral, se analizó precisamente esa situación, la condición. ¿Por qué? Porque la persona llega, se registra con un certificado médico por esclerosis y el día en que ganan la elección le toman un video que la señora andaba saltando y brincando bancas, bailando para festejar su triunfo. Entonces, ahí es donde yo creo que poco a poco, a través de los diferentes criterios y a través de las diferentes regulaciones que se vayan dando, se van a ir puliendo y mejorando estos tipos de situaciones. ¿Por qué? Porque siempre todo lo pretendemos acreditar con una situación y hasta tenemos una frase muy marcada aquí en México, ¿no? Papelito habla. Sin embargo, ¿realmente ese es el objeto o la pretensión de una participación política? No. ¿Qué podemos esperar? Y ahí es donde a lo mejor no lo quise concluir o mencionar al señalar hacia dónde vamos. ¿Qué podemos o qué se pretende o qué se busca? Que realmente las personas que integran los diferentes grupos sean representantes de estos. En algunos lugares hemos visto ciertos ejercicios que a lo mejor nos pueden servir como ejemplo para ir haciendo cambios sistemáticos dentro de la legislación electoral en su momento. Por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas personas dicen, oigan, pues los indígenas, a las personas indígenas se les han considerado y reconocido X derechos y tienen inclusive distritos electorales determinados en los cuales todas las candidaturas serán de personas indígenas. Y de diferentes grupos dicen, creo que está en mejor condición este grupo. Pero también hay reclamos por parte de personas indígenas que dicen, en esta ciudad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, existimos o residimos una gran cantidad de personas indígenas, pero no estamos consideradas porque no tenemos distritos indígenas en los distritos electorales locales. ¿Qué ha pasado en otros países, en otras latitudes? Han buscado diferentes fórmulas. Por ejemplo, caso de Colombia, caso de Ecuador, ellos tienen una circunscripción indígena. ¿Qué es esto? Se delimitan ciertos cargos de elección popular para que únicamente los elijan. ¿Qué se hizo en México para el caso de ciertos grupos, de un grupo en particular? Por ejemplo, el caso de los mexicanos residentes en el extranjero.
si bien no tienen una circunscripción indígena, están fuera de territorio, pueden votar, pero sí acceden a diputaciones y a senadurías por el principio de representación proporcional. Otra fórmula, ¿no? Entonces, evidentemente que esto tendrá que ir progresando, avanzando, para buscar nuevas fórmulas para que la participación sea mucho más activa y que sea proactiva por parte de los grupos. ¿Qué se hace en otros países para tratar de evitar la usurpación? Porque no nada más somos nosotros, ningún país está exento de estas situaciones. La realidad es que lo vemos. ¿Qué se ha hecho? Pues que además de que un partido político los pueda registrar, que estén respaldados por asociaciones que representen, que promuevan o que defiendan los derechos de los determinados grupos. Aquí lo hemos visto en determinados cargos que no son de elección popular. Por ejemplo, en el caso de las designaciones de los titulares de las comisiones de derechos humanos. Una parte de los requisitos que se les solicita es que tengan el apoyo de asociaciones que representen a grupos en la defensa de derechos humanos. Entonces, podría ser otra fórmula. ¿Qué irá a hacer? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hemos tenido la experiencia que cada proceso electoral o con motivo de cada proceso electoral y las sentencias que han emitido los tribunales electorales, se van dando ajustes a la ley electoral. ¿Por qué? Para ir ajustando esta ley a los casos particulares que se van presentando, que podrían ser como estos. Por ejemplo, con la ley que no llegó a ver su luz de la reforma a la ley general, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se pretendió promulgar en el año del 2023 para ser aplicable en el proceso y que fue validada por la Suprema Corte de Justicia, se establecía en uno de los artículos el reconocimiento a los diversos grupos, personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. Sin embargo, no llegó a ver luz. Por otro lado, otras acciones también se implementaron. Por ejemplo, en el caso del acuerdo del, si mal no recuerdo, el 527 del 2023 del Instituto Nacional Electoral, también se implementaron o se trató de reconocer a grupo adicional al que ya se había reconocido para el proceso electoral del 2021, que se pretendió que también hubiera participación o representación por parte de la población en situación de pobreza, situación que también fue revocada por una sentencia de la Sala Superior para dejarlo en los términos en que se había propiciado la participación de las personas de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, como fue en el año del 2021. Entonces, estos casos se van a ir dando, van a seguir avanzando y pues lo único que sí, yo siempre les digo, si no participamos, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos que siempre participar, cada uno desde nuestra trinchera, como ciudadanos votando, como autoridades organizando y bueno, pues en el caso de nosotros como representantes, representándolos cuando pretendan comparecer a algún juicio. No sé si habría alguna otra pregunta. Si hubiera alguna otra pregunta. A ver. Yo tengo una pregunta. Ok, usted habla sobre las personas con discapacidad y que, bueno, faltan algunas oportunidades. Yo creo que es importante y necesario que la va a repetir, que dice que usted habla sobre las personas con discapacidad, que pues tenemos
a que en la lista nominal, por ejemplo, siempre nos ponen al final. Creo que eso también es un problema, porque bueno, ya nos están haciendo participar, pero nos ponen al final, ¿no? de las propuestas, por ejemplo. Sí, dice lo mismo Juana. Sí, dice que siempre pues somos una cuota, pero siempre los que encabezan pues son las personas sin discapacidad, por ejemplo, y a nosotros nos ponen al final. Gracias. Muy bien, miren, este es un reclamo reiterado. No sé si… Sí, ok. Este es un reclamo reiterado y obviamente que evidenciamos. Sin embargo, algo que a lo mejor podría parecer de buena noticia o esperanzador, sí se han llevado juicios y se han resuelto precisamente por la posición en la cual los partidos políticos ubican a las candidaturas y precisamente para que dejen de ser una simple cuota, es decir, llenar una cuota que se les está obligando. Hemos tenido ejemplos en los cuales a través de varios juicios se ha logrado que se modifique la posición y en algunos casos inclusive se ha logrado que tengan posiciones que ningún otro grupo podría hacer. Les pongo un ejemplo, digo, no es con personas con discapacidad, pero es un ejemplo real y palpable que se llevó a cabo en un estado de la República, en el estado de Baja California para el proceso electoral del 2021. En Baja California jamás habían tenido acción afirmativa de ningún tipo, ni indígena, ni de personas con discapacidad, ni de la diversidad sexual. No había. ¿Y qué pasa? Existe una gran población indígena, pero que no estaba visibilizada, es decir, no la querían ver. ¿Por qué? Porque es población indígena migrante no originaria del estado. Sin embargo, estamos hablando de un promedio de 200,000 personas, ¿sí? Un número ya considerable. ¿Qué pasó? Estaban distribuidas en diferentes municipios del estado. En aquel momento, Salud, para el proceso electoral del 2021, en Baja California únicamente existían 5 municipios. En la actualidad ya son 7, se crearon en estos últimos 3 años 2 municipios nuevos. Uno con motivo de la gran población y que la mayoría es población indígena. Entonces, en ese momento no había acciones afirmativas. El Instituto Electoral, ante la falta de una ley, de una norma que obligaba a los partidos políticos, implementa acciones afirmativas, pero deja de primer momento en libertad de donde quieran acomodarlos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Obviamente la situación que nos comenta, ¿cómo se llama? Adriana, la situación que nos comenta Adriana, en los lugares menos favorecidos o con menos posibilidades para obtener algún escaño. Esta situación se judicializó, se llegó hasta la sala regional y en la sala regional se ordenó que se tenían que modificar. ¿Por qué? Porque efectivamente no había posibilidad de que accedieran en esa manera. En la actualidad, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, para este proceso electoral, en un municipio en particular, para población indígena nada más, tienen que registrar en una planilla de 11 a 2 personas indígenas, pero invariablemente el primer regidor, al menos el primer regidor, tiene que ser indígena y el cuarto también. Entonces, ¿eso qué les garantiza? Ojo, por la forma en la que está la legislación, que ahí muchos no han percibido todo ese tema, 2 regidores indígenas y además de los de representación proporcional, porque ellos tienen una distribución muy especial en la cual no participan presidente municipal ni síndico, prácticamente todos los regidores de representación proporcional son indígenas, además de que tienen cuota para persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ella. Juana. Yo antes tuve un problema con un grupo político porque pues yo siempre he querido ser candidata
pero siempre sortean o ponen a las personas, en este caso oyentes, hasta al principio y a mí hasta el final, o me pusieron hasta el final. Entonces, creo que es un gran problema porque nunca puedo participar en igualdad de condiciones. Siempre me ponen al final. Hemos sido dos personas sordas que hemos participado, pero no hemos podido participar bien en la contienda, porque siempre nos ponen al final. Yo creo que nos deberían de dar la oportunidad de crear más leyes, de hacer como lo que mencioné en Baja California para que podamos acceder. Muchas gracias por su atención. Ok, yo creo que muchas veces, pues sí, solamente nos usan de como nos solicitan la cuota, pues nos llaman, ¿no? Y solamente somos un espacio más, pero no nos toman en cuenta. Creo que eso no debería de ser. Debería de ser más justo. Debería de ser más equitativo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación. Si no, comentarles, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en este pasado proceso electoral fue la primera vez que implementó una acción afirmativa y hay mucho por hacer aún. Sin embargo, comentarles que al menos en el Congreso del Estado sí se garantizó que ustedes tuvieran una representación. Las personas con discapacidad que participaron, si no ganaban en su distrito de mayoría, a través de representación, que es otra fórmula, otra lista de candidatos, pero si no ganaban en territorio en mayoría, se les garantizaba al menos un lugar en esa otra lista, de forma tal que hoy ustedes tienen representación en el Congreso. Hay diputadas que son personas con discapacidad y el objetivo es que las necesidades que ustedes como comunidad tienen puedan ser atendidas desde esos espacios de toma de decisiones. Y desde luego que para nosotros nos ayuda mucho escucharles, nos ayudan mucho sus opiniones, porque eso nos permite mejorar su forma de participación. Yo vi a Juanita ahí cuando estábamos revisando los registros de candidaturas, la vi como suplente, me sorprendió, pero bueno, son los procedimientos que se hacen al interior de los partidos políticos y ustedes como este grupo de población también es importante pues que se acerquen a los partidos políticos. Ojalá los partidos vinieran acá, pero si no, también es un derecho de todas y todos nosotros participar en los partidos políticos o en organizaciones de la sociedad civil y desde ahí impulsar su participación política, porque mucho abonaría a tener pues una sociedad, como lo decía el maestro Carlos, en este camino hacia la igualdad y hacia la inclusión. Pues no sé si hay algún otro comentario. Si no fuera así, Adriana, nuevamente, con gusto. Perdón, dice. Bueno, ahorita que fue lo del proceso electoral, lo de la acción afirmativa, mucho se habla de inclusión, pero la verdad es que yo pienso que hace falta inclusión. La verdad es que siempre, la verdad, lo reformulo. Siempre se habla de inclusión y siempre se habla de lo mismo. Lo que queremos es una verdadera inclusión. Yo soy sorda y la verdad es que ya estoy un poco harta de que siempre se hable de inclusión y solamente sea como esta parte de, pues de hablarlo y no de ejercerlo. Usted ahorita lo que nos comentan creo que nos aclara un poco más la información, la falta de ajustes razonables. Ahorita que hay intérprete, por ejemplo, en este evento, creo que es muy importante. Creo que deberíamos de participar y hacer más. Muy bien, ¿me entendieron? Sí, muchas gracias. Pues no sé, maestro, si gusta agregar algún comentario final. Mire, allá hay otra persona claro que sí. quiere participar y ahorita un minuto para también de lo que nos comenta Adriana.
Buenas tardes, saludos, muchas gracias por su conferencia. Saludos a todos. Bueno, en Tlaxcala hay un gran número de personas con discapacidad motriz, hay personas amputadas, personas que muchas veces se les da el apoyo y que, bueno, lo hemos visto, pero, bueno, siento que se debería de regular las candidaturas, por ejemplo, el que no solamente por tener lentes ya tienes una discapacidad, que muchas veces, aunque la discapacidad puede ser en una vertiente, no es en igualdad de condiciones en todas las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustaría que fuese más justo y regulado. Es muy complicado y es muy grave. Bueno, eso sería todo. Bueno, en Tlaxcala yo también he visto, por ejemplo, que hemos poco a poco avanzado, pero ojalá pudiese ser un poco más el avance. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues contestando lo que nos comentaba Adriana y lo que ahorita nos acaban de señalar, pues la realidad, miren, siempre estamos pensando y en alguna ocasión un maestro que tuve, era un español, dice, en México tienen un grave problema que es legislativitis. ¿Qué es esto? Todo quieren hacer una ley para lo que sea. Dice, pero ¿qué pasaría si las que tienen las empiezan a usar? ¿Sí? A lo mejor no tienes ley para todo, pero si con lo que tiene te buscas herramientas. Y es como cuántas señoras en ocasiones no tienen el refrigerador lleno de implementos o para hacer una comida, pero no sé cómo hacen magia y hacen un banquete, ¿no? Con lo que hay. Entonces, en este caso, precisamente, y tomando en consideración que aquí hay muchas autoridades electorales del órgano público local electoral, pues debemos de ver que se están implementando y utilizando los mecanismos, es decir, el Instituto Electoral y la gran mayoría de los institutos de todos los estados de la República y el nacional, ahora sí que han echado mano de todas las herramientas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista una cuestión. Simplemente el hecho de que el instituto pretenda implementar las acciones afirmativas, existe un lado muy renuente a que se implementen estas acciones, lo sabemos. Así que no es una situación y sin embargo se está haciendo. ¿Qué está pasando? Están echando mano de todos los mecanismos legales y convencionales para poder propiciar la participación de los diferentes grupos. La preocupación que tiene Adriana en particular y Juanita de que siempre los dejan en las listas o que en ocasiones no exista esa participación o que participen personas que no tienen una discapacidad, todas esas situaciones hay que hacerlas de conocimiento, primero de la autoridad y después ante los tribunales. ¿Por qué? Porque precisamente son las maneras en las cuales se van tomando en cuenta, considerando y estableciendo criterios para cada una de estas situaciones que se presentan. Usurpación, simple y sencillamente, como decía Adriana, una cuota más, ¿sí? Todas estas situaciones a través de juicios se han ido conociendo y se ha ido resolviendo a favor en la gran mayoría de los casos. Les digo en la gran mayoría porque algunos juicios llegan extemporáneos y demás, pero en los que se ha entrado al fondo se han establecido criterios que si no fuera por motivo de estos juicios ni siquiera tendrían conocimiento las autoridades. Y con motivo de ellos se han ido mejorando estas condiciones. Por ejemplo, son escasos los juicios que se han llevado en todos los procesos electorales en contra de determinaciones de las diferentes autoridades electorales por no implementar ajustes, en un caso el procedimiento o ajustes razonables. Y yo en ocasiones me han dicho,
¿por qué siempre estás hablando de este tema? ¿Por qué siempre están reclamando esto? Les digo, miren, simple y sencillamente, siéntense en una computadora con los ojos cerrados y manden un correo electrónico o revisen una página. Y si lo pueden hacer sin ningún obstáculo, me dicen. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hablamos mucho de inclusión y que les digo que qué bueno que lo dijo Adriana. Hablamos mucho y lo escuchamos mucho la palabra inclusión, pero la palabra inclusión no debe de ser un discurso, sino una práctica. ¿Por qué? Para permitir que todos podamos tener una convivencia y sobre todo un ejercicio de nuestros derechos, que todos estemos en una condición de igualdad. Cierro diciendo una frase de pues primero llegó a la oficina como un asesorado y con el paso del tiempo terminó siendo amigo de varios de nuestros compañeros. Desafortunadamente en este año falleció. Era una persona con discapacidad visual, era asesor en el gobierno de la Ciudad de México, pretendía ser candidato por discapacidad para una diputación local en la Ciudad de México. Desafortunadamente, pues una condición médica le quitó la vida y sin embargo siempre me decía, mira Carlos, o a cualquiera de nuestros compañeros, yo te apuesto y estoy seguro que voy a llegar a ser diputado federal. Más allá yo no voy a ser. ¿Por qué? Por un problema. ¿Cuál es? El que todavía no nos hemos querido preparar para tener un candidato que sea ciego. Ese es el. Y con eso se quedó y se fue nuestro amigo. Y la realidad es que de ahí te deja una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque yo les digo, la inclusión, más que un concepto, más que una definición, tiene que ser una práctica y lo podemos hacer con una frase muy coloquial que desafortunadamente, y perdón, que siempre me regaña mi mamá, todavía tengo mamá, y me dice, ¿por qué siempre dices lo mismo? Si quieres, yo siempre les digo, si realmente quieres ser incluyente, ponte en los zapatos de la persona. Nadie sabe lo que trae el costal más que el que lo carga. Entonces, si tú quieres que realmente todos estemos en una condición, piensa y acciona a las necesidades del otro. Gracias. Muchas gracias al maestro Carlos López Reina y cedo el uso de la voz a la maestra Elizabeth. Muchísimas gracias, consejera. Pues vamos a brindarle un fuerte aplauso al maestro Carlos Francisco López Reina por esta conferencia, La discapacidad, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos? Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, aparte del aplauso con el que… Disculpe que le interrumpa. Sí. Había una persona que se quedó con la mano levantada. Perdón. Disculpe, a lo mejor ya estoy rompiendo el protocolo, una gran disculpa, pero creo que todas estas participaciones, en lo personal, siempre quiero aprender y escuchando creo que es una buena manera. Perdón. Bueno, yo quiero externar una situación. Creo que son muchas dificultades las que enfrentamos a diario y que muchas veces nos hacen a un lado. Que hay muchos discursos, pero a mí me gustaría de verdad que se pudiera hacer realidad. Creo que esto no se debe de aplazar ni no tomar en cuenta. Creo que es muy importante nuestra participación, nuestros sentimientos y que lo que vivimos a diario. Nosotros tenemos muchas dificultades educativas y de trabajo y demás. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Perdón. ¿Alguien más? Creo que sí, hay una persona más. ¿Sayu? ¿No? Ok. Muy bien. Pues ahora sí, nuevamente un aplauso para nuestro conferencista. Muchas gracias, maestro.
no solo por compartir el conocimiento, compartir esta información, sino sobre todo por propiciar este diálogo tan provechoso con las personas que hoy nos acompañan. Y bien, pues vamos a hacer entrega, además de este aplauso, de un reconocimiento a nuestro conferencista. Para ello invito a los consejeros electorales que nos acompañan. Doctor Lule, acompáñenos también, por favor, para entregar este reconocimiento o estos reconocimientos. Pues vamos a entregar un reconocimiento, me voy a permitir darle lectura. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Francisco López Reina por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral La Discapacidad, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos?, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A los 13 días del mes de diciembre de 2024, signan este reconocimiento nuestro presidente y secretaria ejecutiva, el licenciado Emanuel Ávila González, y la maestra Elizabeth Vázquez Alonso. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias, consejera. Ahora reconocemos desde luego a la Dirección de Bienestar de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala por las facilidades para el desarrollo de esta actividad, y el consejero Alfonso Aldave Aguilar hace entrega de este reconocimiento. Lo recibe a nombre de la directora la licenciada Daniela Rasgado, jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad de esta dirección. Además de un reconocimiento, hacemos entrega de un obsequio. Y ahora vamos a tomar una imagen de este momento, por favor. Esta conferencia será transmitida más tarde a través de redes sociales. Nos encontramos en Facebook y ustedes allí podrán seguir todo lo que ha sucedido en esta conferencia. Creo que vale muchísimo la pena volver a escucharla, sobre todo, insisto, por el diálogo tan rico que hemos tenido en esta mañana. Y bien, pues a nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, agradezco la presencia de todas y todos ustedes en esta conferencia magistral denominada La Discapacidad. ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? Esto en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buena tarde, también a nuestros invitados, consejeras, consejeros y sobre todo a nuestro ponente. Muchas gracias.